Buenos días a todos, bienvenidos a las instalaciones de Multiversidad Mundo Real Edgar Morán. Nos encontramos aquí reunidos para proceder formalmente a la defensa de tesis de grado del doctorante Julio Mario Rodríguez Davis, quien cursó el programa de doctorado en Pensamiento Complejo conforme a la acreditación 547 contenida en el Diario Oficial del Estado de Sonora, publicado el 6 de septiembre del año 2007. Procedemos formalmente al acto de defensa de la tesis titulada La complejidad de la emergencia de la innovación en organizaciones sociales, la cual se realizó bajo la tutoría del doctor José Gustavo Casas Álvarez. El jurado evaluador se encuentra conformado por los doctores Óscar Fernando Castellanos Rodríguez, el doctor Luis Carlos Torres Soler, asesores externos y vocal, la doctora Michelle Violet Romero Gallardo como vocal, el doctor Roberto Rivera Pérez como secretario y quien te habla el doctor Israel Sandre como presidente. Estimado Julio Mario Rodríguez, antes de cederte la palabra, procederemos a un recapitulativo de los pasos a seguir para esta defensa de tesis. En primer lugar, dispondrás de un periodo de 20 a 25 minutos para realizar la presentación de tu investigación ante este honorable jurado, insistiendo en los aportes de tu trabajo para la comunidad científica y para la reivindicación de un aporte propio al conocimiento. Como segundo momento, los miembros del jurado procederemos a plantearte una serie de preguntas de manera directa antes de cederte nuevamente la palabra para que puedas responder a todos los cuestionamientos. Al concluir con sus respuestas, se cierra este segundo momento público del acto de defensa y el jurado se retirará para en sesión privada emitir el dictamen que corresponda. En tercera parte pública, el presidente del jurado dará lectura del dictamen y posteriormente se cederá la palabra al doctorante para que pueda expresar algún criterio que considere pertinente. Hecho esto, el presidente del jurado dará formalmente por concluido el acto de defensa de tesis. Estimado Julio, siendo las 11:29 horas Ciudad de México, te dejamos la palabra para la presentación de tu investigación. Muy amable. Voy a presentar los resultados de la investigación Complejidad de Emergencia de la Innovación en Organizaciones Sociales. Sigue. La agenda que voy a seguir es la pregunta, la hipótesis, el objetivo general y los objetivos específicos, la metodología de la investigación, los resultados, los aportes novedosos y un cierre como unas conclusiones. ¿Sí? Sí. La pregunta es, ¿cuál es el proceso complejo que posibilita la emergencia de la innovación en las organizaciones sociales? Esta es la pregunta de la investigación. ¿Sigue? La hipótesis es que en las organizaciones sociales se generan múltiples bucles recursivos específicos en sus diversos niveles de la organización y de la organización con el ecosistema. Y además crean espacios y condiciones para autoorganizadas y autoorganizantes requeridas para la emergencia de la innovación. ¿Sigue? Sí. El objetivo general es esclarecer las relaciones entre las organizaciones sociales para generar la innovación desde la concepción teórica de la innovación como fenómeno emergente y como las concepciones epistemológico-filosóficas del pensamiento complejo. Sigue, por favor. Las específicas son incorporar elementos de la complejidad en la innovación como emergencia. El objetivo 2 es establecer vínculos de la propuesta de la reforma cognitiva de Edgar Morán y la innovación como fenómeno emergente. ¿Sigue? Identificar los actores que intervienen en la generación de la innovación en la organización. Sigue la siguiente, la última es seleccionar la metáfora para el proceso de innovación y enriquecer el proceso de innovación. Sigue. La metodología. Los antecedentes es que se parte de una práctica profesional durante 30 años en la cual, como funcionario del Estado, trabajé en una organización del Estado
que genera políticas de innovación y también que fomenta la innovación en tal, y en una organización de investigación e innovación del sector público. Además, en la academia he trabajado en 4 universidades como docente investigador, he publicado en temas de innovación y en temas de innovación y complejidad 10 libros, 20 artículos, más de 40 conferencias nacionales e internacionales. He participado en 10 investigaciones nacionales e internacionales, fundamentalmente en Alfa y Erasmus, en temas de innovación, y he hecho interacciones con más de 12 universidades en ese sentido. He trabajado cátedras de pre y posgrado en innovación, en gestión de la innovación, y he trabajado en la administración, 7 cargos administrativos en 3 universidades, una pública y 2 privadas, incorporando la innovación desde coordinador de redes en toda la universidad hasta decano y director de investigación, incorporando la innovación en eso. Y también como a nivel privado he trabajado más de 200 empresas, sobre todo pymes, que desarrollan como interventor, que desarrollan innovación, y en este momento trabajo con 2 ONGs incorporando la innovación en una agremiación y también en una entidad que genera las normas y guías para gestión de la innovación a nivel nacional, y estoy trabajando a nivel internacional. ¿Eso qué pasó? Todo ese contexto es para comentar que eso me ha permitido identificar vacíos, dificultades, inconsistencias. Primero, en la caracterización de la innovación, porque en última instancia es muy reduccionista, y la intervención que hacen los diferentes agentes en las pymes, en las organizaciones, que tienen una concepción muy mecanicista y simplificadora. Sí, el incorporarme en el doctorado en pensamiento complejo me dio una visión más integradora, compleja, que me permitió proponer la investigación, sigue, por favor, de una aproximación descriptiva, analítico-reflexiva, pragmática y empírica, en cuanto en una forma de una revisión ordenada, observo los aportes de los autores que han tenido experiencia en el trabajo de la innovación, y manejo también aquellos siempre con la visión de poder utilizarlas y ser útil en la aplicación práctica y tener una aproximación predictiva que me permita después implementarla en las organizaciones objeto del estudio. Lo integro con el pensamiento complejo, ¿sí? ¿Cuáles son las fuentes bibliográficas? Pues establecí, hice una búsqueda amplia, más de 274 referencias nacionales e internacionales, de papers, de artículos, de textos, de documentos de Estado, y dándole una línea de acción entre 6 y 8 años, 6 años máximo para los papers, también las contribuciones de tesis de maestría y tesis de doctorado, y hasta 8 o 9 años para los textos que son referentes a nivel internacional. Me centré en los aportes desde la complejidad, desde la ciencia de la complejidad y el pensamiento complejo e innovación, no solamente los aportes de los diferentes autores que han trabajado en este tema y que son referentes a nivel internacional, sino también de las agencias del gobierno y agencias internacionales que también hacen propuestas para identificar las capacidades de innovación de los países. Sigue. Todo eso desde la visión muy de la práctica profesional mía, de la intervención que he hecho, de la relación que he tenido también con los otros actores que trabajan en ese tema, que me ha permitido y me va a permitir entonces un mejoramiento de la práctica profesional, sobre todo una visión más compleja, mucho más certera de intervención en las organizaciones. Sigue. ¿Cuál es el campo? Desde las ciencias de la complejidad, mi marco de referencia, mi acotación específica es el trabajo que han hecho ellos sobre caracterizar las organizaciones sociales que tienen comportamientos como sistemas adaptativos complejos. Me he centrado en eso, integré los elementos, los diferentes aportes,
Y desde ahí también la característica y la propiedad de la emergencia como un elemento propio de un sistema adaptativo complejo. Trabajé desde esa dirección también los aportes de la innovación y los diferentes actores a nivel nacional, con los expertos que cada uno tiene su énfasis, su experiencia positiva en cuanto a incorporación y en cuanto a agentes dinamizadores en los procesos de innovación en las organizaciones. ¿Siguen? Desde el pensamiento complejo, partiendo de una identificación de los aportes que hace Edgar Morin en cuanto a lo que es la emergencia, me situé en el aporte hecho por él en el fenómeno auto-geno-feno-ego, socio-eco-reorganización, como un elemento integrador, y el papel en todos los eslabones de la emergencia. Incorporé esos pensamientos y esos conceptos, lo incorporé a la innovación y a los actores. Sigue, por favor. Desde la experiencia de la práctica profesional, religué los elementos comunes, pero también distinguí los elementos particulares de cada uno de esos. Sigue. Lo complejicé y hice un aporte. Sigue, por favor. Desde las complejidades restringidas, tomé los aportes de los expertos e investigadores en ciencias de la complejidad como sistema adaptativo complejo y hice la propuesta en que una organización desde ese punto de vista, desde esa concepción, parte de los sistemas simples que se agrupan, hay interrelaciones, intercambios, autoorganización, hay niveles, y cada nivel genera una propiedad emergente, hay niveles superiores, que al final la organización se comporta como una emergencia con unas características propias, que esas características y esa emergencia genera intercambios en el entorno y también intercambios y realimentación con las partes, los niveles inferiores, generando una dinámica. ¿Cuáles son? Sigue, por favor. ¿Cuáles son los comportamientos? Entonces las integré diciendo que en una organización que tiene esos comportamientos de sistemas adaptativos complejos, se generan esos comportamientos entre los niveles y en los niveles y entre los niveles, y son una agrupación autoorganizada, hay unas interacciones, hay unos intercambios, hay unas realimentaciones, hay transformaciones también. Los actores se comportan de forma autónoma, toman decisiones, tienen unas motivaciones, tienen unos valores, se generan redes complejas dinámicas, se genera efecto mariposa, autosimilitud, coevolución y racimos de emergencias en cada uno de los niveles también. Sigue, por favor. Desde la complejidad generalizada, los aportes de Morin, entonces me sitúo en ese punto como organización social en general. Sigue. Digamos, paradigma general como organización social que emerge desde la organización de la materia, organización activa, organización viva y después organización social, de una manera muy coherente que lo hace el doctor Morin. Lo retomo y le doy el enfoque de la organización en la cual va dirigido el objeto de mi organización, integro los comportamientos de los sistemas adaptativos complejos, sigue, y ya específicamente lo que hago es, ya identifico las dinámicas de esa nueva caracterización en organizaciones que hacen innovación. Sigue. ¿Cuáles son los elementos? Que fue digamos, eso es un descubrimiento que es muy fundamental. La parte nuclear es la parte de feno-geno-ego, que es ya trabajado en organizaciones que hacen innovación, es la capacidad de conservar su identidad, no obstante hacer innovaciones y todas las tensiones que el proceso de innovación se incorpora, es la capacidad de autoorganizarse, reorganizarse, reproducirse, generando transformaciones y metamorfosis en los requerimientos que en la dinámica de la innovación y con el ecosistema así lo adquiera, y la capacidad de permitir los intercambios que
consolidan ese proceso. Sigue, por favor. En la parte auto es la capacidad de autogenerarse, autorregularse, de integrar procesos, procedimientos, normas, estructuras, de tomar decisiones, de modificar las trayectorias que hay, o sea, generar bifurcaciones, de aprender, desaprender, de adaptarse y de evolucionar. ¿Sigue? En la parte de organización es la capacidad y la dinámica de generar redes internas y externas, generar intercambios, interrelaciones, retroacciones, de flujos de recursos, de información, comunicación y de establecer y caracterizar la dialógica que en todo ese proceso y en la organización se genera en innovación, en la dialógica orden, desorden, es lo nuevo con lo viejo, la integración, los antagonismos que se presentan. Sigue, por favor. En la eco es la propiedad que tiene la organización de afectar el ecosistema, del ecosistema dinámico que retroactúa, que cambia, que también afecta a la organización, generando constreñimientos, restricciones, pero también generando dinámicas cambiantes, de identificar los recursos que necesita para hacer la innovación y de identificar la evolución del entorno con sus transformaciones que recursivamente afecta a la organización, afecta a los procesos que están desarrollando, y a la vez afecta a la organización, afecta también el entorno de una manera dinámica. Sigamos. En la parte sociocultural es la dialógica que se presenta y que no es realmente estudiada y caracterizada en las organizaciones, que la organización que hace la innovación tiene un reflejo hologramático de la cultura, de la noosfera, de los mitos de la sociedad, pero también la organización como organización genera una cultura que genera, a veces, entonces hay una relación entre cultura de la sociedad en la cual la organización está inmersa, la cultura de la organización y la cultura del individuo, que genera contradicciones pero también afectaciones, y de ahí resulta una característica particular de la innovación. Sigamos. Los bucles recursivos son fundamentales porque y es en la práctica profesional es claro, es la capacidad de generar bucles recursivos, generar emergencias, de reflexionar, de reorganizar, y es donde permite la generación de la emergencia, como indico en la figura, en todos los niveles de la organización, en todas las particularidades que tiene, sigamos, y incorporó los comportamientos como sistema adaptativo complejo en los diferentes niveles, las visualizo y lo hago explícito, sigamos. Teniendo eso, pero ¿cuál es la trayectoria? Que también es un elemento novedoso, es importante, que es una propuesta, sigamos. La innovación que se genera desde una necesidad externa o puede interna, y en los niveles auto y organización genera una dinámica que va hacia la entrega de esa innovación a la sociedad, ya sea más clientes, los usuarios, y en el proceso de migración hacia la sociedad genera inestabilidades, cambios, ajustes, porque hay unas tensiones. Eso hace que los diferentes niveles se reorganicen, se entrega a la sociedad al incorporarlo genera también, se reorganiza por los impactos que genera la innovación. Esos impactos vuelven recursivamente al interior de la organización y en el núcleo se ajusta, se recombina, se repiensa, se transforma y vuelve a generar procesos de innovación con aprendizajes, con experiencia, con nuevas dinámicas. Cada innovación es particular, es individual, ¿sí? Hay que buscar, descubrir hasta llegar en ese proceso. No pude evitar en esa imagen pensar en un atractor extraño. El atractor extraño tiene la característica de que la trayectoria de la organización, independientemente de lo que sea en los diferentes niveles, siempre no escapa de ese concepto de mantener la identidad, de reorganizarse, de ajustarse, de permitir los intercambios que sean necesarios para evitar que se rompa, porque se ha visto que la organización se puede romper, entonces el proceso sigamos. Pero ¿cuáles son los diferentes actores, o sea, particulares que trabaja la organización que hace innovación? Y también una investigación exhaustiva en cada uno de los niveles,
y actores los tomo como lo maneja Alsenroth y Cohen, que son como variables del sistema o la red que afectan el objeto del estudio. Son componentes, cultura, personas, sustancias. Es muy amplia el concepto de actores porque realmente vi que se ajustaban bastante a lo que descubrí y a la investigación que hice. Sigamos. Entonces, desde lo anterior, que hay una secuencia lógica de lo anterior, que ya lo hemos visto, encontré 6 actores internos, que son la orientación estratégica, es decir, una labor fundamental que tiene la alta dirección de mantener el equilibrio, generar los recursos, resolver los conflictos, etc. El talento humano que tiene no solamente unas capacidades de conocimiento, sino también capacidades de integrar lo que se produzca al interior, de generar nuevas ideas, la función de I+D+I, que no solamente es un núcleo que genera investigación, genera conocimiento, sino que permite hoy en día, que son otros de los aportes, y es que ese proceso se genera en todos los niveles, generan racimos de innovaciones, creatividad, el mismo proceso hace que se conmocione la organización, las formas organizacionales que permiten el movimiento de la organización, de generar grupos de innovación, de generar también espacios apropiados para ello. Información y comunicación es fundamental, cada vez más es importante esa capacidad de integrar a toda la organización a través de flujos de información y comunicación internas y con el exterior también, y los procesos de operación y negocios que se incorporan a la gestión de la innovación y tiene la capacidad de incorporar la innovación que se produce en ese sentido. Sigamos. Y en la parte externa encontré 9 actores. No son cerrados, sino la dinámica es tan enriquecedora que si uno mira lo que se producía, lo que se identificaba hace 10 años, lo que es ahora, hay unos actores novedosos que también encontré con mucha, que tienen mucha importancia hoy en día. La malla sectorial, que es como el sustrato donde se mueve la organización, que si el sustrato es dinámico, que generan innovaciones, posibilita, pero si tiene más constreñimiento, entonces hay dificultades en generar la innovación. Las instituciones de regulación del gobierno, que son dialógicas. Por un lado, dinamizan la innovación, pero por otro constriñen a través de las normas, decretos, leyes, procedimientos, formas, etc. ¿Sí? Debe haber un equilibrio muy particular. El sistema de educación superior, que es fundamental, se llaman técnicas tecnológicas, que entregan a la organización el talento humano, no solamente con las características y conocimientos que se requieren, sino también las capacidades de entender la complejidad, de intervenir en él. La malla de conocimiento, que son los diferentes actores que todos los países han construido, que son centros de investigación, centros de desarrollo, grupos de investigación universitarios, redes, clúster, etc. Cada vez más hay una mayor, digamos, creación y emergencia en diferentes países que posibilita a la organización acceder a ellos en redes de colaboración y cooperación, que es fundamental para acelerar los procesos y generar conocimiento, también cooperativo en ese lado. La nueva tendencia de la competencia es los competidores se unen para desarrollar conocimientos específicos, abrir mercados específicos conjuntamente, pero siguen compitiendo. Los prosumidores, que es una propuesta también que es fundamental, que es la relación entre los usuarios, consumidores y los generadores de la innovación, que se unen desde el principio trabajando colaborativamente. Por eso es que se dice a veces que la innovación es co-innovación, siempre es colaborativo, cada vez más es colaborativo por la dificultad, las especificidades. Los prosumidores también, y los proveedores, que son los proveedores que a través de sus relaciones de innovación, incorporando nuevos productos, nuevos procesos, ofreciendo esos servicios, dinamizan y hacen que la innovación sufra bifurcaciones no esperadas en ese sentido. Y las entidades de financiación, que son los que financian el riesgo y tienen otros instrumentos, que lo digo en el trabajo, en la investigación, que permiten a la organización con confianza lanzarse a la aventura de la innovación, al riesgo de la innovación. Sigue. Todos esos, y es importante que no es el aporte que hago, todos esos actores se interrelacionan entre sí. Cada uno de ellos tienen dinámicas, producen emergencias, cambios, mutaciones, aparecen, desaparecen.
en el ecosistema y internamente también las relaciones se producen en la medida en que la dinámica de la innovación aparezca. Entonces se genera una malla muy compleja y que no es vista en ese final y produce una dinámica particular en el proceso de innovación, que lo voy a mostrar más adelante, que está arriba, pero lo voy a mostrar más adelante en detalle. Sigamos. Entonces, desde esa nueva concepción, sigamos, las características complejas, que es una de los objetivos específicos, es una novedad. La innovación es claramente una novedad. Es una construcción social, no es individual. Es social, organizacional y por lo tanto es incierta porque esa construcción es variable en el tiempo. Hay una intencionalidad y hay un compromiso de la organización en trabajar en eso, no solamente de la organización, sino del entorno, los entes que financian también de apoyar la innovación, un compromiso múltiple. No es controlable totalmente, hay una intención de llegar a un punto, pero no es controlable. Entonces, todos los elementos de control organizacional fallan en el proceso de innovación. Las redes de colaboración son cambiantes en el proceso. Se presentan no causalidad, incertidumbre, discontinuidad, impredecibilidad, riesgo permanente en todo. Se generan procesos, efectos mariposa, bifurcaciones, atractores. Se autoorganizan en los diferentes niveles. Hay afectaciones cercanas y lejanas en la organización. Inclusive llega a ser tan importante que hace afectaciones en el ecosistema. Se incorporan conocimientos, artefactos tecnológicos y aprendizajes colectivos. La innovación es un aprendizaje colectivo. Se aprende en el proceso de innovación, se aprende, adapta, cambia y se coevoluciona, sigamos. Hay una realimentación individuo, sociedad, cultura, o sea, es una expresión, contextos culturales y ecosistémicos, afecta al entorno y las características son la innovación es mayor que la suma de las partes, es menor que la suma de las partes, de los actores a veces son mayores que la suma que la innovación insuficiente, incierta y conflictiva, ¿sí? Y eso se presenta una dinámica que la propuesta mía, que son las 4 fases, la fase de desequilibrio, que es un evento conmocionante, el desarrollo inestable, que son espacios, relaciones inestables, bifurcaciones, incorporación de lo nuevo, desaparición de lo antiguo, desarrollo adaptativo, que es una recombinación, adaptación del contexto y una estabilización. De tal forma que yo al principio quería ir de A a B y resulta de A a C con múltiples realimentaciones, o sea, no es lineal, sigamos. Pero la organización no llega ahí sola. No llega espontáneamente, hay un proceso de transformación. Lo encontré en toda la investigación de la investigación y el proceso de transformación que se sigue en lo normal es desbalanceo de estabilidad, movilización hacia el cambio y estabilización. Sigue de lo que yo quiero al cambio. Sigue. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Miré en la parte de las metáforas. ¿Cuáles son las metáforas que me enriquecen? Porque es un elemento, me enriquecen y me hacen visible cosas que antes no eran visibles. Y también por la importancia que le aporta Edgar Morin en eso, escogí la metáfora de la metamorfosis de la mariposa, que es la larva, sigue, precapullo y capullo y mariposa. Sigamos. Entonces, ¿cuál es? La primera es la larva. La larva, la organización de la cultura establecida, reincorpora, o sea, se alimenta como la larva, preparándose para el cambio. Una organización que no tenga esa capacidad en el proceso de transformación puede destruirse. Hay una decisión de cambio, es clara, es inducida en ese sentido. Se genera un modelo, lo que yo quiero llegar a hacer como innovación, eso no es espontáneo, ¿sí? Hay diferentes tipos de organizaciones que hacen innovación y hay una inestabilidad creciente. Sigamos, como precapullo, entonces se formaliza el proceso, se transforma, se generan estrategias, hay un aumento de la diversidad de actores, se incorporan actores, se cambian, se capacitan, etc. Hay ajustes al inicio del cambio, las operaciones y traducciones, hay una dialógica entre lo que estoy haciendo, que necesito seguir haciendo, y los cambios que empiezan a introducirse y aumento de la inestabilidad, sigamos, y la fase de capullo, que es la disolución de la antigua organización, la concentración en el cambio como tal. El periodo de tiempo es largo, puede ser, depende del tipo de organización. Se crea el núcleo genofeno-ego, que es fundamental, que me ayuda a permanecer, es la identidad.
hay una reorganización, recombinación de los actores internos, inclusive con el entorno, se generan nuevas relaciones, hay una inestabilidad, orden, desorden, hay una energía concentrada en el cambio, se generan emergencias y se llega a la inestabilidad al borde del caos, que es enriquecedor en todos los niveles, se generan propuestas diferentes. Tienes 5 minutos. Muy amable. La emergencia, entonces, la organización ya está en la fase mariposa, se emerge la organización como tal, pero también en ese proceso hay un acople, un ajuste, un aprendizaje, un movimiento de orden de cosas. Sigamos. El aporte que yo hago es también eso, es cómo se debe trabajar en cada una de las fases. Sigamos. Y hago esta propuesta de organización ya con otro nivel. Esto es, digamos, novedoso. La innovación en una organización es un fenómeno social emergente, inducido, resultado complejo de bucles recursivos intermultinivel en la organización y en esta con sus ecosistemas sociedad de forma dialógica y logramática, autoorganizándose y reorganizando y generando valor y propiciando metamorfosis. Sigamos. Entonces, las conclusiones. Incorporar los elementos de la complejidad. Propongo una nueva forma, una nueva caracterización del comportamiento de la dinámica compleja de la innovación que hace que inclusive la forma en que el gobierno motiva e induce a la innovación, hay que cambiar la forma en que se controla y se hace también, y al interior de la organización hay que mirarla de una forma diferente, sigamos. Establecer los vínculos con la propuesta de reforma cognitiva que propone Edgar Morin. Propongo ese modelo que es una nueva mirada enriquecedora. Que si usted mira cómo se propone la organización y cómo se ve la organización, esta tiene el elemento que me permite, digamos, mirar la organización desde la complejidad en todos los elementos, sigamos. Identificar los actores, pues he identificado los actores internos y externos no cerrados, se permite la incorporación de nueva, y hay una nueva caracterización y también que no se trabaja una nueva interrelación con actores internos y externos que siempre hay que mirar en ese sentido y que afectan la emergencia de la innovación en sus características propias, digamos. Y se selecciona la metáfora, la metamorfosis, en la cual me enriqueció el proceso de cambio, que también es un elemento a nivel, digamos, de los gobiernos. Simplemente se llega y se introduce la innovación, no, hay que generar y adaptar a la organización a los cambios que son muy fuertes en el proceso de innovación como tal, y entonces se da un periodo de transformación como tal. Esas son las conclusiones. Sigamos. Gracias. Gracias, Julio Mario. Adelante, por favor. Bueno, te agradecemos la presentación. El 6 de junio del 2019 en la Ciudad de México, siendo las 13 horas con 37 minutos, el estudiante Julio Mario Rodríguez Davis concluyó el examen para optar por el grado de doctor en pensamiento complejo. El estudiante presentó la tesis titulada La complejidad y la emergencia de la innovación en organizaciones sociales, realizada bajo la tutoría del doctor José Gustavo Casas Álvarez, ante el jurado evaluador compuesto por presidente, doctor Israel Sandro Osorio, secretario, doctor Roberto Rivera Pérez, vocal, doctora Michelle Violeta Romero Gallardo, vocal, doctor Luis Carlos Torres Soler, vocal, doctor Óscar Fernando Castellanos Rodríguez. El jurado consideró favorable que la tesis y la exposición sí dio muestra de la formación del doctorante y evidenció la solidez en el trabajo de investigación, así como el manejo de los conceptos aplicados en la tesis. Logró dar noticia de forma coherente y pertinente del contenido de la tesis y que las respuestas a las preguntas planteadas satisfacen y cumplen con los elementos de argumentación y síntesis para la defensa. Por ende, el estudiante ofreció elementos que lo presentan como investigador a nivel doctorado. Por este motivo, el jurado evaluador decidió por votación unánime aprobar el ejercicio de defensa de tesis y otorgar el grado de doctor en pensamiento complejo al sustentante Julio Mario Rodríguez Davis. Por decisión de los miembros del jurado,
se le hace una felicitación por el trabajo, por la defensa que presentó y por la buena argumentación en las respuestas a las preguntas que se le realizaron. Doctor, muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Tiene la palabra? Sí. Sí, pero me gustaría tener la palabra entregando un trabajo que yo hice como una obra de arte que refleja mi transformación como doctor en pensamiento complejo. Si me permiten ustedes, y alrededor de esa podemos comentar. Claro que sí. ¿Me permiten? Adelante, doctor. ¿Sí? Claro que sí. Esta es una obra que tiene una altura como de de 1,20 como por 70, en la cual es un collage, en la cual trato de expresar mi metamorfosis como doctorante en pensamiento complejo. Es la metamorfosis de la mariposa. Ahí se muestra, me muestro yo saliendo del capullo, pero también saliendo de la mariposa. Y mi lengua es una lengua que tiene la mariposa, que es la imagen de Edgar Morin, recogiendo el néctar del conocimiento complejo, del pensamiento complejo, que me fortaleció a lo largo del trabajo de doctorado. Además de eso, pues tiene los elementos simbólicos, que son las tres gracias en la parte central, que es toda la concentración de las tres gracias en la mitología griega, que es la concentración, el esfuerzo, la creatividad, el enfoque de la energía, y eso es lo que hice durante todo este tiempo, que me fue llevando mucho tiempo, que son casi 12 años desde que inicié el doctorado, ¿sí? en pensamiento complejo, pero que me permitieron cualificarme. A la larga, el tiempo es un tiempo que me sirvió para generar mucho mayor ideas y integrar mucho más el trabajo de la complejidad. Entonces, primero que todo, es el reconocimiento de que se nutre uno en el doctorado de todos los aportes que los, digamos, profesores responsables que han tenido. Yo creo que fui, no quiero decirlo aquí, pero creo que fui de los primeros que inició el doctorado. La primera época fue, creo que la primera cochada. Espero no ser la última, pero sí, el proceso ha sido continuo. Es una herramienta muy útil, es una formación integral que yo creo que va a generar nuevos ciudadanos ahí. Digamos, los aportes que están haciendo las personas desde la complejidad son grandes. En Colombia se reconoce el doctorado y se reconoce ya cada vez más el pensamiento complejo, que me parece, no tanto por el pensamiento complejo, sino la nueva forma de mirar las organizaciones, las nuevas formas de mirar la sociedad, que son fundamentales. Entonces yo les agradezco a ustedes por la paciencia. Además, la parte administrativa, por lo menos estaba vivo yo durante todo este tiempo, con paciencia y buen genio, me ayudaban a seguir y adelantar el proceso. Entonces espero continuar trabajando con ustedes, haciendo investigación, que esa es la pasión. Gracias. Gracias, doctor. Doctora Michelle, si gusta comentar algo. Felicitaciones, Julio, te lo mereces. También de mi parte, pues muchas felicidades. Creo que fue un examen muy destacado por la parte de la exposición y el texto mismo con mucho mérito. De verdad, pues felicidades, doctor. Gracias. Doctor Castellanos. Julio, muchísimas gracias por haber permitido estar en tu proceso. Te lo mereces. Eres, siempre lo he dicho, un referente para todo lo que se hace en el tema, no solamente en Colombia, y simplemente bienvenido al club. Gracias. Doctor Soler. Felicidades, Julio Mario. Gracias. Se ha pasado una etapa mínima. Muy amable, Luis Carlos. Doctor Rivera. Muchas felicidades. Bueno, yo
Creo que una persona también importante en este proceso fue tu director de tesis, el doctor Casas. Doctor Casas. ¿Me escuchan bien? Claro que sí, doctor, lo escuchamos bien. Saludos a todos y todas. Y bueno, para Julio Mario, naturalmente felicitarlo, reconocer la exposición, como bien han dicho, en términos del documento. Justo ayer, por algunas cuestiones asociadas a otros menesteres, ustedes saben que de pronto salto a los temas de la organización también. Estaba revisando los modelos, la evolución de los modelos de la innovación, sin ninguna pretensión de asociarlo con la tesis del compañero, y encuentro de manera muy afortunada que el camino justo hacia integrar elementos de complejidad, toda vez que ya no se habla de la innovación solamente en sí, sino de los sistemas de innovación, ¿no? Pensando en estas articulaciones, por un lado locales, intersectoriales, por otro lado nacionales, con la posibilidad de transformar o de hacer una transición de los países hacia las economías del conocimiento, y finalmente cómo esto termina incidiendo en la economía global, ¿no? En ese sentido me parece que se inserta el trabajo del compañero, lo hace bien, y para la universidad también me parece que él y otros compañeros de la generación 2012-2013 representan un reconocimiento conjunto a la persistencia y al trabajo colaborativo, ¿no? Yo les agradezco que me den la palabra, le agradezco al compañero por la confianza y la receptividad. Por mi parte es todo, felicidades, compañero. Gracias, gracias. Gracias, doctor Casas, felicidades, doctor. Y bueno, te reitero mis felicitaciones, Julio, Mario. Siempre es agradable encontrar trabajos de esta calidad. Se agradece escuchar, estar presente en estas disertaciones tan elocuentes y sobre todo con una capacidad de argumentación que a veces difícilmente podemos encontrar, ¿no? Yo te lo agradezco y te reconozco esa gran capacidad que tienes. Gracias. Felicidades, doctor. Rivera. Felicidades. Adelante. Bueno, con esto damos por concluido este acto de defensa. Les agradezco, doctores, su presencia. Les mando un cordial saludo, un fuerte abrazo y esperamos vernos en otra ocasión. Gracias, doctor Rivera, gracias. Gracias a todos. Compañeros, gracias. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes, excelente día. Hasta Gracias, luego. Iván. Hasta luego. Hasta luego. Pues a festejar, Mario. Felicidades, doctor Rivera. Felicidades, doctor Sandré. Gracias, gracias. Bueno. Ahí les estoy hablando. Claro que sí, doctor. Nos debe un par de copas. Pero llenas. La doctora Michelle viene acá. Un abrazo, sí, por acá. Claro que sí, con gusto. Casas. Y el doctor El doctor Casas también por acá.